Vamos a continuar con el tema de caída libre, pero en este caso le vamos a cambiar un poquito el nombre. El nombre que le vamos a dar ahora se llama tiro vertical. ¿Por qué se llama tiro vertical? El tiro vertical es cuando lanzamos un objeto hacia arriba y luego regresa hacia nosotros. ¿Ya? Todos los valores son los mismos. Tenemos una velocidad al inicio, una velocidad al final, un tiempo, la acción de la gravedad e incluso podríamos decir que las ecuaciones que nosotros vimos en el tema anterior son las mismas. Entonces no tendríamos mayor complicación con este problema. Muy bien, comencemos resolviendo un problema. El problema dice, una persona arroja una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 15 metros por segundo y tenemos que determinar 5 cosas. La primera, las ecuaciones del movimiento. Segunda, el tiempo en el cual un objeto alcanza el punto más alto de la trayectoria. Inciso C, o tercera pregunta, la altura máxima. Cuarta pregunta, el tiempo que tarda en regresar. Quinta, la velocidad con la que toca el suelo. Comencemos entonces. Muy bien, como siempre comienzo, para resolver un problema tenemos que hacer un listado. El listado es el mismo para todos los problemas de este tipo. Comenzamos con una velocidad inicial, que en este caso el problema dice que son 15 metros por segundo, una velocidad final que en este caso es 0. ¿Por qué 0? Porque cuando un objeto se lance hacia arriba, para que tenga un movimiento hacia arriba tiene que tener una velocidad inicial diferente a 0. Pero ¿qué pasa en el punto más alto? Que mientras va subiendo va disminuyendo la velocidad hasta llegar a un punto en el que la velocidad es 0, y cuando la velocidad es 0, entonces el objeto comienza a caer. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el tiro vertical solamente es como que la otra parte del movimiento de caída libre. ¿Por qué? Porque en el tiro vertical el movimiento va hacia arriba y cuando llega al punto más alto al que puede llegar, entonces ¿en qué se convierte? En una caída libre. Y eso ya lo podemos resolver. Muy bien, entonces necesitamos saber el tiempo, necesitamos saber la altura y otros datos que nos van a dar y que vamos a analizar poco a poco. Muy bien, comencemos con la primera pregunta. Dice la pregunta del inciso A, las ecuaciones del movimiento. Comencemos entonces. Igual que en el tema anterior, las ecuaciones del movimiento se obtienen de las mismas de caída libre. ¿Cuáles serían los datos que me harían falta? Muy bien, fácil, el tiempo. El tiempo tiene una ecuación que es esta. Velocidad final menos velocidad inicial dividido la gravedad. Muy bien, ¿estamos claros con eso? ¿Tenemos los valores? Claro que sí. La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 15 y la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos que aclarar también que la dirección de la gravedad es hacia abajo, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro ese concepto también. Luego necesitamos encontrar la altura. En este caso la altura va a ser la altura máxima desde donde sale hasta donde puede llegar, que en este caso podría ser, y podríamos utilizar esta, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien, ¿tenemos los datos? Claro que sí. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 15 metros por segundo al cuadrado. 15 metros por segundo. El tiempo no lo conocemos, entonces nos encontramos con otro problema. Como lo vimos anteriormente, solo tiene que haber una incógnita, y en este caso tengo dos incógnitas, la altura y el tiempo. Esta ecuación no me sirve. Pero me podrían decir, ya encontramos el tiempo con la ecuación anterior. Claro que sí, pero vamos a tratar la manera de encontrar todos los valores con las fórmulas que no contengan a las incógnitas. En este caso podría utilizar esta. 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Muy bien, vamos a conocer los valores. En este caso tenemos que la altura es la incógnita que me hace falta, entonces voy a despejar. Este despeje es el más sencillo. Voy a tener que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. ¿Por qué? Porque en este lado de la ecuación están multiplicando. Entonces, al hacer la transposición de términos voy a tener una división. Pero seguimos analizando. El análisis dice de la siguiente manera: la velocidad inicial es igual a 0, entonces esto vale 0. Y entonces me queda la ecuación como menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y ahí tenemos las dos ecuaciones de movimiento que nos van a servir. Pero me preguntan, ¿necesitamos más ecuaciones?
Ya no. ¿Por qué ya no? Porque son 5 datos los que vamos a tener aquí. Aunque me hacen las otras dos preguntas. Tiempo que tarda el objeto en regresar y la velocidad con la que toca el suelo. Estas dos preguntas las vamos a resolver al final y se van a dar cuenta que no necesitamos otra ecuación para poderla resolver más que estas que ya colocamos. ¿Bien? Comencemos ahora con el inciso B. El inciso B dice el tiempo en el cual el objeto alcanza el punto más alto de su trayectoria, o sea que tenemos que encontrar la altura máxima. Cuando el objeto llegue a su altura máxima, su velocidad final es 0. Entonces vamos a utilizar estos valores. Muy bien, inciso B. En el inciso B voy a utilizar esta ecuación. Y es igual a menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Vamos a sustituir nuestros valores, como siempre lo hago así, coloco la ecuación, luego sustituyo valores. Ya resolviendo las demás preguntas, entonces nosotros ya nos omitimos este paso de volver a copiar la ecuación porque ya sabemos por qué estamos haciendo eso. Menos la velocidad inicial. La velocidad inicial es de 15 metros por segundo. Esto es elevado al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad. Tenemos que aclarar que la gravedad tiene una dirección hacia abajo, y si tiene una dirección hacia abajo es positivo, y como en este caso el movimiento es contrario, entonces tiene un efecto de desaceleración, y como tiene un efecto de desaceleración, entonces el signo de la gravedad es de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, aclarado ese punto de por qué es menos, porque tiene un efecto de desaceleración, que en este caso si fuese hacia abajo va a tener un efecto de aceleración, entonces esto sería positivo, ¿ya? Ese punto tenemos que tenerlo claro. Muy bien, continuamos con la resolución. Altura. Menos 15 al cuadrado, entonces voy a tener aquí 15 elevados al cuadrado, entonces voy a tener 225 metros cuadrados por segundos cuadrados. Todo esto dividido entre 2 por 9.8, nos queda aquí un total de 19.6, pero menos y más es menos 19.6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener la división de esto, 225 dividido esto que tengo aquí, y entonces tengo una altura de 11.48, pero nos hace falta determinar el signo y nos hace falta determinar las unidades de medida. En este caso tenemos que una división menos y menos, sus signos iguales, van a dar como resultado un signo positivo. En las unidades de medida hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Metros por segundo dividido segundos al cuadrado dividido metros dividido segundos al cuadrado. Como habíamos dicho, hacemos nuestro sándwich. Aquí tenemos metros cuadrados, segundos cuadrados dividido metros, segundos cuadrados. Esto dividido por esto me da 1, metros cuadrados entre metros me dan metros. Entonces la unidad de medida va a ser metros. ¿Cuál es el valor entonces de la altura máxima? 11.48 metros. Vamos a comenzar ahora con el inciso C. El inciso C me pide encontrar el tiempo en que tarda en alcanzar su altura máxima. Como ya sabemos, si ya tenemos la ecuación, entonces solamente hacemos una sustitución. Para el tiempo entonces va a ser igual a la velocidad al inicio o velocidad al final, que en este caso sería 0, la velocidad al inicio, que sería menos 15 metros por segundo, y como bien lo habíamos dicho, ¿qué efecto tiene la gravedad aquí? Como va hacia arriba tiene un efecto de desaceleración, entonces la gravedad vale menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces el tiempo va a ser igual a ¿cuánto? Menos y menos, ninguna división me da como resultado positivo, pero ¿por qué solo hago menos y menos? 0 menos 15 me va a quedar siempre menos 15, entonces voy a tener 15 dividido 9.8, entonces el resultado es de 1.53 segundos. Entonces este es el valor del tiempo que tarda para alcanzar su altura máxima.
Ahora, el análisis dimensional de las unidades de medida es el mismo. Tenemos metros por segundo dividido metros por segundos al cuadrado, hacemos el sándwich y tenemos metros segundos al cuadrado entre metros y segundos. Esto me da como resultado 1 y segundos al cuadrado entre segundos me da como resultado segundos. Entonces, por eso me queda aquí segundos. Muy bien, vamos a continuar. El inciso B me dice el tiempo que tarda en regresar. Bueno, al inicio habíamos comentado que no vamos a necesitar una ecuación para resolver esta pregunta. ¿Por qué? Porque cabe decir que el tiempo en que un objeto tarda en subir va a ser el mismo tiempo en el que tarda en bajar. Entonces, si se tardó 1.53 segundos en subir, ¿cuánto tiempo se va a tardar en bajar? Simplemente lo vamos a multiplicar por 2. Y entonces, el tiempo de vuelo, que así lo vamos a llamar, el tiempo de subida y bajada, va a ser de 3.06 segundos. Es el tiempo de subida y bajada. Y en el inciso E nos preguntan con qué velocidad regresa al suelo. En este caso vamos a tomar el mismo principio que habíamos tomado con el tiempo y lo respondemos así. Si un objeto tarda 1 segundo en subir y 1 segundo en bajar, quiere decir que tarda el mismo tiempo en subir y en bajar, entonces la velocidad con la que sale va a ser la misma velocidad con la que llega. Entonces, ¿cuál sería la velocidad con la que cae? Vamos a colocarle aquí velocidad final. ¿En qué velocidad cae? Sencillo. Tarda el mismo tiempo en subir, tarda el mismo tiempo en bajar. Entonces, si sale una velocidad, cae a la misma velocidad, ¿cuál sería el valor entonces? 15 metros por segundo. Muy bien. Y así es como terminamos este tema de caída libre y tiro vertical. Si se dan cuenta, los problemas se resuelven sencillos. No hay ninguna complicación. Lo único que tendríamos que hacer, o la única complicación que podría haber, es el despeje de las fórmulas, pero con un poco de práctica esto se puede realizar de la forma más sencilla, ¿ya? Y aparte de que tenemos que tener claro esto, el efecto de la gravedad en el movimiento. Con un efecto de aceleración, o sea que aumente su velocidad, la aceleración de la gravedad es positiva, pero en este caso es un efecto de desaceleración, o sea que disminuye la velocidad periódicamente, va a tener un signo negativo. Muchas gracias, les dejo la tarea en la descripción del video.